En medio de conspiraciones y peligros, la amistad entre dos amigos se convierte en un pilar fundamental para la supervivencia de uno de ellos. Reflexionemos sobre el significado de la lealtad, la perseverancia y la fe en medio de las pruebas de la vida. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Aquí empieza una vez más Misión 66. Prepárate para la aventura que nos llevará por los caminos de la amistad. Soy Kimberly Yepes. Y por aquí David Silva. Hoy seguimos viajando por el primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento. La aventura de hoy lleva por título Deseo de matar. ¿Qué estará pasando para que Saúl llegue al punto de buscar matar a su semejante? ¿Qué tipo de amistad era la que había entre Jonatán y David? Esto es lo que vamos a descubrir hoy. Hola, Johnny. Hola a todos. Hoy hablaremos sobre el terrible episodio en el que Saúl pretende matar a David, movido por una gran envidia. Por cierto, si te has perdido algún episodio, recuerda que lo puedes escuchar en nuestro sitio mision66.org. mision66.org. Y el texto de la versión bíblica Reina Valera contemporánea nos trae la debida información sobre lo que pasó. Y atención, el texto dice lo siguiente. Saúl llamó a su hijo Jonatán y a todos sus sirvientes y les ordenó que mataran a David. Pero como Jonatán quería mucho a David, le envió un aviso. Saúl, mi padre, quiere matarte. Ten cuidado entre hoy y mañana y escóndete en un lugar seguro. Yo procuraré salir con mi padre cerca de donde te escondas y le voy a hablar bien de ti y luego te diré cómo están las cosas. Así que, como hemos podido descubrir, Saúl fue dominado por su intención negativa, por su rabia, por su odio, por su envidia. Ahora está efectivamente planificando matar a David, porque ya lo ve como un competidor, razón por la cual hará lo posible por destruir su vida debido al sentimiento negativo que se adueñó de su corazón. Jonatán, como ya vimos, se convirtió en un gran amigo de David. Quizás los problemas familiares entre él y el padre fueron sembrando ese alejamiento, aunado al hecho de que él se acercara a David de manera tan intensa. Veamos lo que nos dice el texto. Dice así: Jonatán le dijo a su padre que David era uno de sus mejores servidores, y añadió: No vaya su majestad a cometer un pecado contra su siervo David, porque él no ha hecho nada en contra de su majestad. Al contrario, todo lo que ha hecho es por el bien de su majestad. Él mismo puso en riesgo su vida cuando peleó contra el filisteo y por medio de él salvó el Señor al pueblo de Israel. Su majestad lo vio y se alegró con él. ¿Por qué quiere su majestad pecar derramando la sangre inocente de David, sin ninguna razón? Saúl le hizo caso a Jonatán, dice el versículo 6. Saúl aceptó lo que le dijo Jonatán y juró por el Señor que respetaría la vida de David. Fíjate en la actitud de Saúl en esa circunstancia, cuando él muestra su absoluta fragilidad emocional. Está terminando de decir que él debe morir y ahora jura diciendo que no moriría, y jura por el nombre del Señor. Lo que ocurre lo señala el texto más adelante. Cierto, dice que tiempo después los filisteos volvieron a pelear contra los israelitas y David salió y peleó contra ellos y los venció y los hizo huir. Y sigue diciéndonos, pero otra vez el espíritu maligno de parte del Señor volvió a atacar a Saúl, y mientras Saúl estaba descansando en su casa y David tocaba el arpa, Saúl tenía una lanza a su alcance. De pronto, Saúl tomó la lanza y la arrojó con la intención de atravesar con ella a David, pero éste la esquivó y la lanza quedó clavada en la pared. La historia se pone interesante. Dice que esa misma noche David escapó de morir y huyó. Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran al amanecer, pero Mical, su mujer, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto.
Entonces, Mical descolgó a David por una ventana para que pudiera escapar. Luego tomó una estatua, la puso sobre la cama, puso por cabecera una almohada, le puso encima pelo de cabra y la cubrió con una sábana. Así que, cuando los mensajeros de Saúl llegaron para aprender a David, ella les dijo que estaba enfermo y en cama. Pero Saúl volvió a enviar mensajeros para que vieran si David seguía allí y les dijo: «Tráiganlo con cama y todo, porque lo voy a matar». Pero los mensajeros entraron al cuarto de David, pero lo que vieron fue una estatua en la cama y una almohada con pelo de cabra en la cabecera. Entonces Saúl llamó a Mical y le dijo: «¿Por qué me engañaste? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo?» Aquí vemos cómo las cosas cada vez están más complicadas. Cosas muy extrañas se adueñan de la escena mientras Saúl va dejando que su odio crezca cada vez más. Y sorprendentemente, es después de esa gran inestabilidad en el comportamiento de Saúl que teme y odia a David cada vez más. Johnny, lo que encontramos aquí es que Saúl, un poco más tarde, sigue persiguiendo a David en Nayot, en Ramá. Y cuando él va llegando a aquellas cercanías, el texto nos dice que Saúl envió mensajeros, los cuales, al llegar, vieron a un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando, que se encontraban en una especie de trance profético. Entonces, cuando eso ocurrió, Y luego de enviar varios mensajeros, el mismo rey fue en la búsqueda de David. Pero el Espíritu de Dios también vino sobre él, y mientras caminaba, iba profetizando hasta llegar a Nayot de Ramá. Y ahí no queda todo. Saúl, al llegar delante de Samuel, se quitó la ropa y totalmente desnudo, siguió profetizando todo el día y toda la noche. Desde ese día, la gente suele decir: ¿también Saúl anda entre los profetas? fíjate qué circunstancia extraordinaria y diferente en la que el propio Saúl, aunque dominado por su ira, por el odio, en ese momento es tocado por el Espíritu de Dios y entra en un trance, quizás como una especie de última oportunidad de tener contacto con las cosas de Dios. Y el texto sigue adelante, diciendo que David huye de Nayot debido a aquello que estaba pasando. Saúl lo estaba persiguiendo con el deseo de matarlo. Entonces él procura hablar con Jonatán y dice: «Escucha, ¿cuál es el problema? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es mi crimen? ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme?» Entonces Jonatán, como dice el texto de la Reina Valera contemporánea, dice lo siguiente: ¿matarte? De ninguna manera. Mi padre no hará nada, sea grande o pequeño, que no me lo haga saber. ¿Por qué habría de encubrirme este asunto? No puede ser. Pero David insistió y le dijo: «Tu padre sabe muy bien que yo cuento con tu buena voluntad, así que pensará no entristecerte al darte a conocer sus planes. Pero el Señor es testigo, lo mismo que tú, de que estoy a un paso de la muerte». Y Jonatán le respondió: «Dime qué quieres que haga por ti, y lo haré». Y así es como los dos viejos amigos terminan planificando cómo debían lidiar con la situación. Entonces Jonatán, conforme vemos en el texto, se pone de acuerdo con David en que él hará todo lo posible para mantener su seguridad. El texto entonces dice lo siguiente: «Mañana habrá luna nueva y por costumbre debo comer con el rey, pero deja que me esconda en el campo hasta dentro de 3 días por la tarde. Si tu padre pregunta por mí, dile que yo te pedí que me dejaras ir a Belén, mi ciudad, porque toda mi familia celebra allí el sacrificio anual. Si tu padre está de acuerdo con esto, entonces podré estar tranquilo. Pero si se enoja, sabrás que él ha decidido hacerme daño». Entonces David continúa diciendo: «Yo soy tu siervo, y ya que nos hemos jurado amistad sincera delante del Señor, ten misericordia de mí. Si hay en mí alguna maldad, no hace falta que me mate tu padre. Mátame tú». Pero Jonatán le respondió: «Eso jamás te sucederá. Al contrario, si llego a saber que mi padre tiene malas intenciones contra ti, ¿crees que no te lo haré saber? Pero eso no es todo». No, Johnny. El relato sigue y nos cuenta que Jonatán le hizo una invitación a David. Le dijo lo siguiente: «Ven, vamos al campo». Y los dos se fueron al campo. Allí, Jonatán le dijo a David: «Pongo por testigo al Señor, Dios de Israel, de que mañana a esta hora o dentro de 3 días le preguntaré a mi padre si sus intenciones son buenas para contigo».
Y luego agregó, si no lo son, mandaré a alguien para que te avise. Si acaso mi padre piensa hacerte daño, que el Señor me castigue, y más aún si no te lo hago saber para que puedas ponerte a salvo. Que el Señor esté contigo como estuvo con mi padre, y si logro sobrevivir, espero que me trates con la misericordia del Señor. Así no moriré. Finaliza esa sección del capítulo 20 del primer libro de Samuel. Jonatán dice, espero que siempre te muestres misericordioso con mi familia. Y cuando el Señor haya eliminado a cada uno de tus enemigos, no permitas que el nombre de tu amigo Jonatán sea borrado de tu casa. Los dos prometieron lealtad. Si David sale vencedor y Saúl cae del trono, Jonatán quiere tener la seguridad de que su familia seguirá siendo bendecida. Así también David está preocupado y quiere que Jonatán prometa que no lo entregará a su padre. Así que los dos hicieron una alianza y se convirtieron en amigos leales después de ese juramento de amistad. Ante esta circunstancia, cuando Saúl preguntó, después de varios días, ¿por qué el hijo de Yesé ha faltado 2 días a nuestra comida? Entonces Jonatán le dijo, David me pidió encarecidamente que le permitiera ir a Belén. Me dijo, te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia ofrece un sacrificio en el pueblo y mi hermano me ha pedido que asista. Si soy digno de tu buena voluntad, permíteme ir a visitar a mis hermanos. Por eso David no se ha sentado a la mesa de su majestad. Pero Saúl se llenó de ira contra Jonatán y le dijo, hijo de mala madre, ¿tú crees que no sé que ustedes son muy amigos? Esta amistad tuya con el hijo de Yesé es bochornosa. Es una vergüenza para ti y tu madre. Pero toma en cuenta que mientras el hijo de Yesé tenga vida, ni tú ni tu reino estarán seguros. Manda que lo traigan a mi presencia, porque tiene que morir. Pero Jonatán le respondió a su padre, ¿y por qué tiene que morir? ¿Qué mal ha cometido? Por respuesta, Saúl le arrojó una lanza con la intención de herirlo. Observen que de nuevo Saúl es dominado por el deseo de matar. Él intentó matar a David y ahora intenta matar a Jonatán. Con esto, Jonatán se dio cuenta de que su padre había decidido matar a David. Entonces, dice el texto, Jonatán se levantó furioso de la mesa y no comió ese segundo día de fiesta, pues le dolió que su padre lo hubiera puesto en ridículo y que quisiera matar a David. Por eso dice aquí que al día siguiente, por la mañana, a la hora convenida con David, Jonatán salió al campo acompañado de un criado y le dijo, cuando yo arroje estas flechas, corre y ve por ellas. Y mientras más corría el criado, más lejos de él lanzaba Jonatán las flechas. Cuando el criado llegaba a donde estaba la flecha, Jonatán le gritaba, «Creo que la flecha está más allá». Y volvía Jonatán a gritarle al criado, «Corre, date prisa, no te detengas». Y el criado recogió las flechas y se las entregó a Jonatán, pero no entendió qué sucedía, pues solo David y Jonatán sabían de qué se trataba. Luego, Jonatán le dio sus armas al criado y le dijo, «Anda, llévalas a la ciudad». Dice el texto que cuando el criado se marchó, David salió de donde estaba escondido e hizo 3 reverencias, hasta tocar el suelo. Luego ambos se besaron y lloraron. Pero David lloró más. Entonces Jonatán le dijo a David, «Vete tranquilo. Recuerda que ante el Señor nos hemos jurado amistad. El Señor es nuestro testigo, y lo será de nuestros descendientes, para siempre». Luego David se levantó del suelo y se fue, mientras que Jonatán volvió a la ciudad. Ante esta circunstancia tan inusual en la que Saúl está perdiendo totalmente el control, dominado por la envidia y ahora por el deseo de matar, observa que este es el camino que toma el hombre que se aparta de Dios, como es el caso de Saúl. Dominado por ese sentimiento perverso, él refuerza la lealtad entre Jonatán y David, de modo que Jonatán hace todo lo posible para salvar al inocente David de la muerte y destrucción. Y aquí vemos que David sigue creciendo ante el pueblo, ya tiene de su lado a Mical, su esposa e hija de Saúl, y también a Jonatán, que es su cuñado. Mientras Saúl está en una creciente decadencia, especialmente por ser un rey que nunca llevó en serio aquello que Dios decía y cómo orientaba su vida. Sigue con nosotros, que ahora viene el tiempo de preguntas.
Por cierto, el libro que estamos ofreciendo gratis, Misión Antiguo Testamento, puede ayudarte a salir de muchas dudas. Pídelo a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y también cuéntanos qué opinas del programa. Estamos recorriendo los capítulos 19 y 20 del primer libro de Samuel. Y esta es la primera pregunta. Johnny, ¿por qué esa gran amistad entre Jonatán y David? Los dos textos lo resaltan. ¿No era esta amistad demasiado íntima? ¿No era algo un tanto exagerado para la época? Mira, David, abordemos esta cuestión. En primer lugar, la amistad es una cosa natural. El texto bíblico da la idea de que lo que surgió fue algo muy espontáneo. Creció con el tiempo y resultó en esa relación de lealtad, y eso es absolutamente común, es normal. Después surgió un problema político, ¿cierto? Sí, ese problema político. David tiene cierta inseguridad y entonces él dice: Jonatán, jura aquí mismo que no me matarás. Le preocupa que la relación familiar y la cuestión tocante a la herencia del rey tome protagonismo en la situación. Por otra parte, Jonatán también quiere garantizar que si David se convierte en rey, se mantendrá su seguridad. Estabas atenta, Kimberly. Sí, ellos prometen cierta lealtad. Así que observando el texto parece ser mucho más algo relacionado con la seguridad que con cualquier otra cosa. Una garantía de vida. Así es, como una garantía, un seguro de vida. Así que fíjate que esta amistad es una amistad con límites. ¿Cuál es el problema de una interpretación incorrecta que pueda surgir? Bueno, quizás algunas traducciones más antiguas de la Biblia tienen una manera inadecuada de traducir indicando que tal persona amó a la otra, y eso da pie a interpretaciones variadas. Es muy difícil imaginar algún tipo de intimidad entre los dos por una razón muy sencilla. En primer lugar, estamos aquí en el Israel del Antiguo Testamento, donde cualquier tipo de relación de esa naturaleza era inimaginable, impensable y condenable. En segundo lugar, veremos que David es incluso un poco exagerado en sus relaciones. Se casó con Mical, luego veremos su relación con otras mujeres como Abigail y después con Betsabé, e incluso cuando ya es mayor todavía se relaciona con otra joven. Así que David era de hecho un tipo que necesitaría, digamos, tranquilizarse un poquito. Es muy difícil imaginar, por lo tanto, a David teniendo cualquier otro tipo de relación cuando el texto deja bastante claro su perfil. Alguien podría decir, pero mira, aquí ellos se despidieron besándose el uno al otro en el versículo 41. Pero eso era común. Los semitas, los judíos, se besaban todo el tiempo y solía ser un beso en la mejilla, en la frente o incluso en la mano. Se trataba de una forma de saludo, así que imaginar que esa amistad pudiera tener una connotación diferente es imaginar demasiado. Eso es absolutamente imposible. Ya que has explicado esto, vamos al siguiente punto. Hablemos de Saúl. En los versículos 23 y 24 del capítulo 19, ¿cómo es posible esto? Un hombre rechazado que tanto quiere matar a David, que está en posición aún con los de su casa, con su hijo Jonatán, de repente está aquí profetizando, hablando entre los profetas. ¿Cómo puede ser esto? Esta es una pregunta que merece atención. Mira, no siempre el Espíritu de Dios actúa en alguien llevando en consideración su santidad. Hemos visto en el libro de Jueces que el Espíritu de Dios venía sobre varias personas y vino incluso sobre Sansón, por ejemplo, cuando Sansón estaba en el auge de la destrucción de su vida por su desobediencia. El Espíritu de Dios viene a veces con la finalidad de construir un juicio, una situación específica, ¿cierto? Sí, aquí, por ejemplo, Saúl fue dominado por su sentimiento negativo, incluso bajo inspiración del espíritu malo que venía de parte de Dios, y se dispuso a matar a David. Lo que el texto nos sugiere es que Saúl aquí es impedido de matar a David por medio de esa manifestación de éxtasis exagerada, de tal manera que entró en un trance e incluso se quitó su ropa. Así que fue más bien una acción del espíritu impidiendo las acciones de Saúl, más que aquella en la que el Espíritu de Dios pudiera llenar a Saúl para una palabra de sabiduría para alguien.
Por lo tanto, es importante observar ese contexto aquí. De acuerdo. Ahora, este mismo episodio que estamos recorriendo en el libro de Samuel se está poniendo un tanto místico, un tanto raro. Y ahora en el versículo 13 veremos a Mical con ídolos del hogar. ¿Qué ídolo es ese? ¿Cómo es que un clan puede tener un ídolo? ¿Cómo pueden siervos del Señor llevar esas piezas? Ya ves, esa es una cuestión que nos lleva a descubrir que la idolatría nunca se apartó plenamente del pueblo de Israel y sigue siendo un gran problema hasta hoy, aún en los grupos cristianos que supuestamente la rechazan y critican. Porque ya vimos que Raquel tenía un ídolo de ese tipo y vemos al pueblo involucrándose con los cananeos y aún ahora en la época de la monarquía vemos que eso persiste. Más tarde los profetas hablarán fuerte contra todo tipo de idolatría. El ídolo no es tanto del hogar, de la familia, sino del clan. Es considerado como una especie de divinidad de aquel grupo. Entonces, ¿eso es una herencia que había por influencia del paganismo? ¿Una especie de protector local de aquel grupo específico? Bueno, algunos entienden que esos ídolos serían, por ejemplo, una especie de garantía de prosperidad, una garantía de que las cosas saldrían bien en la vida. Es semejante a lo que observamos, por ejemplo, en el caso de Labán, que se queja enfadado ante Raquel. ¿Dónde está mi ídolo? ¿Dónde está mi amuleto de la suerte? Así también había la idea de que esos ídolos podían llegar a ayudar a adivinar el futuro, quizás mediante algún tipo de manipulación, a lo mejor lanzándolos de alguna manera que pudiera indicar la adivinación. Así que Mical parece estar influenciada por esas creencias populares, mostrando que esa confusión religiosa de la época de los jueces todavía está presente en su casa. Muy bien. Ahora, terminando aquí con el versículo 30 del capítulo 20, vemos a Saúl en su casa. Ya que ha convertido todo en un completo lío, primero el país y ahora dentro de su casa, la cosa está hecha un desastre. Él intenta matar al hijo y ahora empieza a expresarse hablando de la propia mujer de una manera muy agresiva, muy áspera. ¿Por qué se porta así? Es interesante ver el versículo 30 porque dice, hijo de una mujer perversa y rebelde. Es como si estuviera insultando a su propia esposa. Es una cosa muy extraña. Vamos a observar en primer lugar que Saúl es mostrado cada vez más como una persona absolutamente descontrolada. Él pierde la paciencia, dice lo que da la gana, jura por el Señor, lo incumple y quiere matar. Puede ser también que, como él era benjamita, y sabemos que los benjamitas se casaron de una manera no muy bien planificada, la estructura familiar fuese muy complicada y eso trajo una posible influencia sobre su situación. Claro, y vemos que él solo está mostrando su alejamiento de Dios y el caos general que se adueña de su vida, incluso en el ambiente familiar. Así es, si alguien ni siquiera en casa está en sus cabales, no será capaz de gobernar al pueblo de Israel. Él no se entiende con su hijo y lo agrede a través de la relación con la madre, mostrando nuevamente la ruptura que había entre ambos. Parece que Saúl quiere ofenderlo atacando a la madre. Es lamentable. Y vemos que las cosas están interconectadas y son una gran tristeza por el comportamiento de este rey decadente. Johnny, ¿cómo resumimos la misión de hoy y qué lección podemos aprender para nuestra vida después de haber estudiado estos dos capítulos importantes? Kimberly, hoy hemos estudiado los capítulos 19 y 20 del primer libro de Samuel, hablando sobre el deseo de matar. La gran verdad es que muchos piensan que una persona mala, perversa, es alguien especial, diferente, que nació marcado con aquel destino, diferente al de los demás mortales. Pero esa idea no tiene sentido. Fíjate que Saúl era un buen chico, tenía buenas cualidades, buenas condiciones, y fue descendiendo la escalera del pecado, de la desgracia y del mal. Pero, ¿hasta dónde puede llegar el mal? Quizás sobrepasaste los límites en tu vida, no porque seas especialmente perverso, sino porque los caminos del mal nos conducen a situaciones que no podríamos ni imaginar. Por eso es muy importante volver el corazón a Dios y a su palabra, porque el hombre abandonado a sí mismo anda sin rumbo en la vida. Hoy es un buen día para que te acerques a Dios.
Y queremos ayudarte a hacerlo. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. Es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.